Hola a todos, paz y bien. La fe en Dios es despreciada por nuestra sociedad como una cosa irracional, antigua y supersticiosa. Y como el hombre para vivir necesita creer en algo que dé sentido a su vida, aún en una sociedad laica y en un mundo ateo, pues ha sustituido la fe en Dios por la fe en el Estado, en lo público, en las ideologías, en la ciencia materialista y sobre todo en él mismo, en sí mismo, surgiendo así todo el tema de la autorrealización, autoayuda, autoestima, empoderamiento personal, crecimiento personal, etcétera, etcétera. Sin embargo, Jesús nos habla en el Nuevo Testamento del inmenso poder de la fe en Dios. Y eso es algo que los creyentes no deberíamos echar en saco roto, por nuestro bien. Eso sí, no es el poder personal del creyente, sino el de Dios, que actúa a través de la persona que cree en Él y sigue sus enseñanzas. De una manera, Dios actúa en esa persona de una manera gratuita y misteriosa, pero que vamos a analizar. Y no se da solo en el cristianismo, sino también en todas las personas de buena voluntad que creen en Dios y siguen sus enseñanzas, como veremos en un ejemplo al final sobre la sanación. Efectivamente, Jesús nos habla del poder de la fe en varios pasajes del Nuevo Testamento. Algunos de los más destacados son los que ya conocemos. En Mateo 17:20, cuando dice: «Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». También en Marcos 9:23, cuando un padre le pide a Jesús que sane a su hijo endemoniado y Jesús le responde: «Si puedes creer, al que cree, todo le es posible». Este versículo pues subraya que el poder de la fe puede hacer posible lo que parece imposible cuando se tiene fe. En Lucas 8:43-48, que una mujer había sufrido de flujo de sangre por 12 años y se acercó a Jesús en busca de sanación y solo tocó el borde de su manto porque no llegaba por la multitud y con la esperanza de ser sanada. Y Jesús, sintiendo que había salido poder de él, dijo, y que alguien le había tocado, dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz». Este es un ejemplo de cómo la fe activa de la mujer la llevó a recibir la sanidad de Jesús. También en Marcos 10:46-52, con Bartimeo, un mendigo ciego que clamaba a Jesús para que lo sanara, y a pesar de que muchos le decían que se callara, que estaba armando un alboroto, él persistió hasta que Jesús lo llamó. Y después de pedirle que recuperara la vista, Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». En ese instante Bartimeo recobró la vista. Su fe fue el medio por el cual recibió la sanación. En Lucas 17:11, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó para agradecérselo. A este hombre, que además era un samaritano, Jesús le dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». En fin, podríamos seguir con más ejemplos, pero creo que con esto es más que suficiente. En estos pasajes Jesús destaca que la fe, incluso en su forma más simple o pequeña, tiene un poder extraordinario para lograr lo que parece imposible. Y a mí me parece que es una cosa maravillosa y digna de tenerla en cuenta, y que todos los que creemos en Jesús nos deberíamos preguntar: ¿cómo podemos adquirir esa fe? Que lamentablemente para algunos no se puede comprar en el mercado. La fe tiene tanto poder porque, según la enseñanza cristiana, es el medio por el cual una persona se conecta con Dios y confía en su poder, voluntad y bondad. Pero, ¿por qué la fe es tan poderosa? La fe en su esencia es una confianza plena en Dios. Al tener fe, una persona reconoce su propia limitación y pone toda su confianza en el poder y la sabiduría divina. La Biblia enseña que Dios es todopoderoso y la fe abre el camino para que su poder actúe en la vida de quienes creen en Él. Como dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es decir, la fe nos conecta con el poder de Dios, que es ilimitado. Cuando una persona tiene fe, está reconociendo la soberanía de Dios y permitiendo que Él obre en su vida,
La fe crea un ambiente espiritual donde Dios puede intervenir, hacer milagros y cumplir su voluntad. En muchos de los milagros de Jesús fue la fe de las personas lo que permitió que fueran sanadas o liberadas. La fe actúa como una puerta que invita a la intervención divina. La fe es creer sin ver. Jesús mismo dice en Juan 20:29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe permite a las personas ver más allá de las circunstancias inmediatas y confiar en las promesas de Dios, incluso cuando las pruebas y dificultades parecen insuperables. La fe tiene poder porque capacita a las personas para enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva eterna, confiando en que Dios tiene un plan más grande y mejor, incluso cuando las soluciones no son visibles. Vivimos en el espacio de 3 dimensiones o en un hiperespacio que aún no entendemos, el heptacordo de Apolo, las 7 dimensiones de la realidad, de venta en Amazon. La duda y el miedo son obstáculos que impiden la acción de Dios en la vida de las personas. Cuando una persona tiene fe, estas barreras se caen y el corazón y la mente se abren para recibir lo que Dios tiene preparado en su divina providencia. En Mateo 14, 29, 31, cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, comenzó a hundirse cuando dudó. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda limita, pero la fe libera el poder de Dios. La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, sino también confiar en que lo que Él haga será lo mejor. La fe genuina no busca controlar a Dios, sino alinearse con su voluntad. Cuando oramos con fe, como en el Padre Nuestro, decimos, hágase tu voluntad. Estamos diciendo que confiamos en que Dios sabe lo que es mejor, lo que nos libera de la ansiedad y nos da la paz. La Biblia enseña que la fe es un don que Dios da a las personas. En Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe es el medio por el cual una persona puede recibir la gracia y salvación de Dios. Es poderosa, porque es un regalo divino que permite a las personas participar en la vida y el poder de Dios. Finalmente, ya para acabar, la fe es poderosa porque tiene el potencial de transformar las vidas. No solo produce sanaciones físicas o milagros visibles, sino que transforma el corazón, la mente y el alma de una persona. A través de la fe, una persona puede experimentar paz, esperanza y propósito, independientemente de las circunstancias externas. En resumen, la fe tiene tanto poder porque es el canal, como se dice ahora, el canal por el cual las personas se conectan con el poder y la gracia de Dios, al confiar plenamente en Él. La fe permite que Dios actúe de maneras asombrosas, tanto en lo visible como en lo invisible. Pero no me gustaría terminar este vídeo sin mencionar una de las reflexiones sobre curación de un yogi extraordinario, como es Paramahansa Yogananda, que a mí me gusta mucho, y que se basa precisamente en la fe, y que se encuentra en este librito tan extraordinario que tenemos aquí, que se llama Diario Espiritual de Paramahansa Yogananda. Dice así, la fe absoluta e inquebrantable en Dios constituye el supremo método de curación instantánea y el más excelso y productivo de los deberes humanos consiste en realizar con perseverancia el esfuerzo por despertar una fe semejante. No hay nada más que decir. Y hasta aquí hemos llegado con este programa verdaderamente interesante. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Dejad vuestro comentario porque es un tema muy interesante. No olvidéis suscribiros y dejar algún like que siempre nos ayuda. Hasta el próximo programa, si nos dejan a todos paz y bien.